Hay algo que yo he entendido muchísimo en este proceso de emprender. Y es que muchas veces creemos que necesitamos aprender más para que las cosas funcionen. Más estrategias, más herramientas, más información, más conocimientos. Y sí, obviamente hay habilidades que desarrollar, pero llega un punto donde te das cuenta de algo mucho más profundo. No importa cuánto sepas, si la mentalidad desde la que estás construyendo sigue funcionando desde la urgencia, la desesperación o la impaciencia. Porque ninguna estrategia funciona correctamente si tú no tienes la capacidad interna de sostenerla. Y esto es algo que yo antes no entendía. Yo pensaba que todo dependía de hacer más, de moverme más rápido, de resolver más rápido, de obtener resultados rápidos, porque durante muchísimos años esa fue mi manera de vivir. Mejor dicho, sobrevivir. Yo era una persona que literalmente vivía corriendo. Y cuando digo corriendo, no es una forma de hablar. Realmente vivía así. Todo era urgente, todo era inmediato, todo tenía que resolverse rápido. Y eso termina moldeando completamente tu forma de pensar. Tu sistema se acostumbra a la velocidad, a la presión, a la exigencia inmediata. Y cuando después pasas a construir algo propio, cuando pasas a emprender, cuando pasas a construir una marca personal, te das cuenta de que ya no puedes controlar los tiempos como antes. Y ahí es donde muchas personas empiezan a frustrarse, porque quieren resultados inmediatos en procesos que necesitan tiempo para sostener. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, de cómo tu mentalidad termina definiendo completamente el nivel de resultados que eres capaz de sostener en tu negocio, en tu marca y en tu vida. Porque muchas veces el problema no es que no tengas capacidad. El problema es que tu mentalidad todavía sigue operando desde una identidad que no sabe sostener procesos de largo plazo. Algo que yo veo muchísimo hoy y que también me pasó al inicio es que las personas creen que necesitan consumir más información para crecer. Más cursos, más mentorías, más estrategias, más técnicas y terminan acumulando muchísimo conocimiento, pero transformando muy poco. Porque al final no se trata solamente de saber más, se trata desde dónde estás aplicando eso que sabes. Porque tú puedes aprender de marketing, de ventas, de posicionamiento, de marca personal, pero si tú no tienes la mentalidad correcta para ejecutar eso, nada cambia. Realmente nada. Y esto es incómodo decirlo, pero es real. Porque muchas veces nos perdemos en el ruido de querer encontrar la mejor estrategia, el truquito, la técnica perfecta, la manera más rápida, la fórmula que haga despegar todo. Pero no nos detenemos a observar algo muchísimo más importante. ¿Desde qué mentalidad estoy intentando construir eso? Porque las personas suelen mirar a alguien exitoso y solamente observan el resultado visible. Ven el conocimiento, ven la autoridad que tienen, ven la expansión, ven el crecimiento, pero no ven todo lo que esa persona tuvo que desarrollar internamente para sostener ese nivel. No ven los años, no ven los errores, no ven los momentos de frustración, no ven las veces que tuvo que seguir incluso sin resultados inmediatos. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque quieren resultados grandes desde una identidad que todavía sigue buscando validación rápida. Y eso no funciona así. Porque el crecimiento real necesita otra mentalidad. Necesita paciencia, necesita consistencia, necesita disciplina. Necesita capacidad de sostenerte incluso cuando todavía no estás viendo lo que quieres ver.
Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo en este tiempo. Porque antes yo quería que todo sucediera rápido, rapidísimo. Yo quería hacer algo hoy y mañana ya tener el resultado. Porque así había vivido durante más de 10 años. Yo venía de un entorno donde todo funcionaba desde la urgencia. Si no salía un procedimiento, había problemas. Si no salía un contrato, había presión. Si no se resolvía algo rápido, todo se detenía. Entonces, tu mente se acostumbra a operar así, desde el ya, desde el rápido, desde el tiene que salir ahora. Y cuando pasas al emprendimiento, ese patrón mental choca completamente con la realidad, porque aquí no puedes controlarlo todo. No puedes obligar a que las cosas crezcan rápido. No hay a quien le obligues a que te compre. No puedes exigirle a un proceso que madure antes de tiempo. Y ahí empieza la desesperación de muchas personas. Yo antes no entendía esto. Pensaba que simplemente era una persona práctica, resolutiva, muy eficiente. Y sí, probablemente lo era, pero también había desarrollado una identidad completamente acostumbrada a la inmediatez. Y eso me estaba afectando muchísimo cuando empecé a emprender, porque quería resultados rápidos, quería crecimiento rápido, quería sentir que todo avanzaba rápido, quería generar ingresos más de lo que yo generaba con mi trabajo. Y cuando eso no pasaba, me frustraba, y muchísimo. Porque sentía que si no estaba viendo resultados inmediatos, entonces algo estaba mal conmigo. Y ahí es donde entendí algo muy importante. La impaciencia también es una identidad. Es una manera de operar. Es una manera de interpretar los procesos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, porque creemos que simplemente somos así, pero no. Muchas veces son patrones que desarrollaste durante muchos años. Y en mi caso fue totalmente así. Yo vivía corriendo, literalmente vivía deprisa. Comía rápido, hablaba rápido, pensaba rápido, resolvía rápido. Todo era rápido. Y obviamente, cuando pasas a construir algo que requiere paciencia, tu sistema entra en conflicto. Porque emprender te obliga a desarrollar otra mentalidad. Te obliga a entender que las cosas no crecen de un día para otro. Y aquí hay una imagen que a mí me hizo muchísimo sentido en este proceso. La semilla. Porque nadie planta una semilla hoy esperando tener mañana un árbol gigante lleno de frutos. Nadie. Todo el mundo entiende que una semilla necesita tiempo. Necesita cuidado, necesita constancia, necesita paciencia, necesita atravesar procesos invisibles antes de dar resultados visibles. Pero curiosamente, muchas personas sí esperan eso de ellas mismas. Esperan hacer algo una semana y querer resultados gigantes. Esperan empezar una marca personal y en 2 meses ya frustrarse porque no pasó todo lo que se imaginaron. Esperan construir algo sólido sin realmente desarrollar la mentalidad que sostiene algo sólido. Y ahí está el problema, porque no puedes acelerar un proceso interno. No puedes construir seguridad de un día para otro. No puedes construir claridad de inmediato. No puedes desarrollar una identidad sólida en una semana. Todo eso necesita tiempo. Y honestamente, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido durante este proceso ha sido la paciencia. Porque antes yo no tenía paciencia con nada ni con nadie. Era cero paciencia. La gente que me conocía antes realmente no reconocería a la persona que soy hoy. Porque yo antes no toleraba esperar, no toleraba la lentitud. No toleraba que mis compañeros hicieran las cosas lentos. No toleraba los procesos largos. Y hoy entiendo que justamente ahí estaba gran parte de mi crecimiento pendiente. Aprender a sostener.
Aprender a esperar sin desesperarme. Aprender a seguir construyendo incluso cuando todavía no estaba viendo todo el resultado. Y eso cambia completamente tu mentalidad. Porque al final el éxito no depende solamente de cuánto sabes. Depende muchísimo de cuánto eres capaz de sostener. Y esta parte es importante. Porque muchas personas sí tienen conocimiento, sí tienen capacidad, sí tienen valor, pero no tienen la mentalidad para sostener el proceso que requiere construir algo grande. Porque quieren abandonar rápido, porque quieren cambiar la dirección rápido, quieren resultados rápidos. Y cuando algo no sale como esperaban, se frustran y se detienen. Pero una persona que realmente desarrolla una mentalidad de crecimiento, entiende algo distinto. Entiende que el resultado no viene solamente de una acción grande, viene de pequeñas acciones sostenidas todos los días, de hábitos, de repetición, de consistencia. Y aquí hay algo que para mí también cambió muchísimo mi percepción. A veces no necesitas hacer cosas extraordinarias. Necesitas aprender a sostener cosas simples durante suficiente tiempo, porque muchas veces queremos complicarlo todo. Queremos la gran estrategia, el gran cambio, la gran transformación inmediata, pero la realidad es que los resultados más sólidos normalmente vienen de cosas pequeñas sostenidas correctamente. Y eso requiere paciencia, realmente mucha paciencia. Porque el crecimiento real no siempre se siente emocionante. A veces se siente lento, a veces se siente repetitivo, a veces incluso se siente invisible. Pero eso no significa que no esté funcionando. Yo creo que ahí está una de las mayores diferencias entre las personas que logran sostener algo y las que no. La capacidad de continuar incluso cuando todavía no están viendo los resultados completos. Porque entienden que están construyendo algo más profundo. Están construyendo una identidad, un criterio, una estabilidad interna. Y eso no aparece de un día para otro. Por eso, hoy cuando veo a alguien exitoso, ya no pienso solamente en el resultado que tiene. Pienso en la mentalidad que tuvo que desarrollar para llegar ahí. Pienso en cuántas veces tuvo que sostenerse, cuántas veces tuvo que seguir, cuántas veces tuvo que tolerar la incomodidad. Y eso cambia muchísimo cómo empiezas a mirar tu crecimiento. Porque dejas de obsesionarte solamente con llegar rápido. Y empiezas a enfocarte en convertirte en alguien capaz de sostener aquello que quieres construir. Y honestamente, yo creo que ahí está el verdadero cambio. Aquí es donde quiero conectar todo esto con algo mucho más profundo. Tu mentalidad también termina definiendo tu posicionamiento, porque las personas perciben muchísimo más de lo que tú crees. Perciben tu energía interna, tu desesperación, tu claridad, tu coherencia. Perciben desde dónde estás construyendo. Y cuando una persona está constantemente desesperada por los resultados rápidos, eso se transmite. Cuando alguien construye desde la ansiedad, eso se transmite. Porque una marca personal no se construye solamente desde lo que tú dices, se construye desde el nivel interno, desde el que estás diciendo eso. Y ahí es donde yo siento que muchas personas se equivocan. Piensan que posicionarse solamente es verse bien, hablar bonito, publicar más, pero el posicionamiento real empieza mucho antes. Empieza en cómo piensas, en cómo sostienes procesos, en qué tan coherente eres contigo misma, en qué tanto crees realmente en la visión que dices querer construir. Porque si tú no desarrollas paciencia, consistencia, resiliencia, claridad, vas a abandonar antes de que realmente puedas convertirte en la persona capaz de sostener ese siguiente nivel. Y eso también lo percibe tu marca.
Así que hoy quiero dejarte con una reflexión muy simple. Quizás no necesitas más información. Quizás no necesitas otra estrategia. Quizás no necesitas seguir buscando afuera lo que realmente tienes que desarrollar adentro. Porque muchas veces el problema no es la falta de capacidad. Es que todavía quieres resultados inmediatos, sin desarrollar la mentalidad capaz de sostenerlos. Y créeme, te lo digo desde mi experiencia, porque si alguien me hubiera dicho hace años que hoy iba a ser una persona muchísimo más paciente, más consciente, más capaz de sostener procesos largos, probablemente no lo hubiera creído. Pero justamente ahí estuvo gran parte de mi crecimiento. Así que hoy pregúntate, ¿la mentalidad desde la que estás construyendo realmente está alineada con el nivel de vida, de negocio y posicionamiento que quieres sostener? Porque al final, tu crecimiento siempre va a reflejar el nivel interno desde el que estás construyendo. Quiero que recuerdes una cosa más. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda que me encuentras en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook como Leila Calderón.